Olá, bem-vindo a nosso estudo diário da Escola Sabática oferecido por la editorial adventista Sa Feliz. Hemos llegado a la última semana de estudio sobre la carta a los Efesios y esta última lección nos brinda una visión general de Efesios capítulo por capítulo. Comenzaremos con el versículo para memorizar, Efesios 2, 8 al 10, que dice: porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. En la carta a los Efesios, Pablo va más allá de cuestiones pasajeras o específicas de su tiempo. Nos da una visión profunda de la fe cristiana. Al leer Efesios, no solo vemos un fragmento de historia, sino que también vemos una puerta hacia verdades inmutables sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre la iglesia. Esta carta no fue escrita solo para los Efesios de aquel entonces, sino para todos nosotros, cristianos de todas las épocas y lugares. Porta un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Y al adentrar en sus palabras, sentimos como si estuviéramos envueltos por una ola de reflexión intensa. Pablo nos muestra una perspectiva asombrosa, abordando misterios, la grandeza de Cristo y el plan eterno de Dios para todos nosotros. Nos guía por senderos de unidad, identidad y propósito. Esta semana vamos a explorar esta carta, examinando cada capítulo. E vamos reflexionar, ¿no? ¿Qué verdades en ellas son atemporales? ¿Cuáles verdades nos enseñan y también nos transforman? ¿Y cómo pueden influir en nuestra vida, en nuestra alabanza, nuestra comunidad y nuestra misión como miembros de la iglesia? Son temas muy importantes que vamos a profundizar a lo largo de esta semana. Te invito a abrirte y permitir que las palabras inspiradas de esta carta toquen tu corazón en los próximos días, ¿vale? El tema de domingo, somos benditos en Cristo. La lección de hoy nos brinda una visión del capítulo 1 de Efesios. Este primer capítulo es una de las secciones más ricas y reveladoras del libro. Efesios 1, 3 al 14 esboza el plan de salvación de Dios. Comienza con el impactante reconocimiento de que Dios ya nos eligió y nos destinó para bendición mucho antes de que nuestro mundo fuera formado. El plan original de Dios es que todos sean salvados. Claro, cada uno tiene la libertad de aceptar o no. Él ya había establecido un propósito para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Versículo 4, ¿no? Este plan no es solo una abstracción lejana, sino una realidad que se manifiesta en nuestra vida. Más adelante, Pablo nos da una visión del fin de los tiempos, cuando todo se unirá bajo el señorío de Cristo, en el versículo 9 y 10. Este es el clímax del plan de Dios, un universo donde todo está armonizado en Jesús. Hoy, mientras vivimos nuestras vidas diarias aquí, podemos aferrarnos a esta verdad. Somos parte integral del magnífico tapiz de redención que Dios está tejiendo. El autor no se detiene ahí. Él continúa su reflexión expresando profunda gratitud a Dios y hace una ferviente oración por los cristianos en Efesios 1, 15 al 19. Ruega para que todos entiendan y vivan plenamente esta salvación, esta herencia, y nos recuerde el poder supremo de Cristo, que fue resucitado y está entronizado por encima de todos los dominios. Este maravilloso plan de salvación, hecho antes de que nuestro mundo comenzara y que culminará en la unificación de todas las cosas en Cristo, es la esencia de nuestra fe. En medio de las luchas diarias, de las incertidumbres y temores de la vida, Pablo nos invita a levantar la mirada y reconocer la grandiosa obra de Dios. La obra que Él comenzó en nosotros y promete completarla. Y esta es nuestra esperanza y nuestra alegría. El tema del lunes, nuestra redención tiene impacto comunitario.
La lección de hoy se basa en Efesios capítulo 2. El capítulo comienza mostrando cómo la vida antes de Cristo era un verdadero abismo oscuro y profundo. La persona en su naturaleza caída, antes de conocer a Cristo, estaba alejada, guiada por los impulsos y actitudes de este mundo. Sin embargo, la esperanza surge brillantemente con las palabras pero Dios en el versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y sigue, ¿no? Aquí está el punto de inflexión. Debido al gran amor y misericordia de Dios, somos resucitados, exaltados y coronados junto con Cristo. Nuestra relación con Cristo no es una mera observación pasiva. Participamos activamente en todo lo que Cristo logró por nosotros. Y maravillosamente no se trata solo de una relación individual, sino comunitaria. El mensaje de Efesios 2, 11 al 22 es claro. En Cristo las divisiones desaparecen. No hay judío ni gentil, sino una nueva humanidad en Jesús. En la cruz de Cristo no solo nos acerca a Dios, sino que también estrecha los vínculos entre nosotros. Toda hostilidad, toda distancia se rompe y juntos formamos un templo sagrado, un santuario dedicado al Señor. Ahí tenemos el versículo 8, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. Esto no es solo un recordatorio teológico, sino una realidad transformadora. Personas como Martín Lutero y John Wesley encontraron en este pasaje el corazón del Evangelio, que cambió sus vidas y por extensión cambió la historia del cristianismo. La salvación no es producto de nuestros méritos, sino un regalo de la gracia de Dios. Y esa gracia nos llama no solo a ser salvos, sino también a vivir en unidad y amor con los demás. Recuérdate que por la gracia de Dios debemos vivir unidos a Cristo y unos a otros, construyendo juntos este santuario donde Dios habita. El tema de martes es Somos la iglesia del Dios vivo. Cuando hablamos de iglesia, ¿qué viene a tu mente? ¿Un edificio? ¿Una denominación religiosa? En Efesios 3, Pablo nos ofrece una comprensión más profunda y misteriosa de lo que significa ser la iglesia. La pasión de Pablo por la iglesia no es solo algo histórico o contextual, es algo profundamente espiritual. Surge del hecho de que la iglesia no fue una idea añadida a posteriori, sino un misterio planificado y guardado por Dios desde la eternidad. Este misterio ahora se revela. La unidad indisoluble de judíos y gentiles bajo el señorío de Cristo, conformando la misma iglesia. Por eso, la mención de Pablo sobre su misión como predicador a los gentiles no es simplemente una información autobiográfica. Revela la magnitud de las insondables riquezas de Cristo. Los gentiles que antes estaban al margen de la promesa ahora son coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo. La barrera que una vez los separó ha sido derribada. Sin embargo, el propósito de la iglesia no se limita al aquí y ahora. Sorprendentemente, es la iglesia la que declara la multiforme sabiduría de Dios a los poderes celestiales. Este no es un simple anuncio, sino un grito de victoria, proclamando que el plan de Dios para unificar todo en Cristo está en marcha y se completará al final. En medio de esta comprensión trascendente de la iglesia, Pablo se arrodilla y ora. Ora para que cada creyente pueda comprender la magnitud de este amor y ser lleno de la plenitud de Dios. Para nosotros hoy, esto es más que teología. Es una invitación para entender nuestra posición y propósito como parte de este misterio revelado. Somos llamados a vivir no como individuos aislados, sino como miembros de un cuerpo unificado que refleja la plenitud de Cristo y proclama la sabiduría de Dios. Así, al considerar qué significa ser iglesia,
que podamos reconocer y abrazar nuestra identidad como parte del propósito de Dios para nosotros. El tema de miércoles es la unidad de la fe. La lección de hoy es sobre Efesios capítulo 4. Este capítulo muestra una belleza inconmensurable en la unidad que nos ofrece la fe cristiana. El texto nos conecta no solo por creencias compartidas, sino por nuestra propia identidad espiritual. El apóstol Pablo enumera 7 elementos aquí. Hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor Jesucristo, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Estos elementos demuestran que nuestra conexión va más allá de la superficialidad. Estamos de hecho entrelazados por una unidad trascendental. Sin embargo, esta unidad no es pasiva. Pablo nos insta a actuar, a preservarla activamente, sugiriendo que la unidad teológica es también una práctica comunitaria. Cada miembro del cuerpo de Cristo, enriquecido con dones espirituales específicos, tiene una función vital. La metáfora del cuerpo es poderosa. Como las partes de un organismo físico trabajan juntas para su salud y funcionalidad, también nosotros como miembros de la iglesia debemos operar en armonía unos con otros. La advertencia de Pablo contra ser arrastrados por las olas y susceptibles a vientos de doctrina es un llamado a la madurez espiritual. La iglesia de Éfeso, como muchas comunidades cristianas modernas, enfrentaba desafíos externos e internos. Devemos ser cautelosos contra divisiones y contra aquellos que intencionalmente o no desvían la iglesia de su propósito central. La unidad no es solo una cuestión de creencias, sino también de acción. Debemos evitar activamente la amargura, la ira y el lenguaje áspero, buscando palabras y actos que edifiquen y transmitan la gracia divina. Qué desafío para cada uno de nosotros, ¿verdad? En tiempos de paz, la unidad puede parecer algo muy común y automático, pero en momentos de desafíos y conflictos es cuando más necesitamos aferrarnos a la unidad por la cual Cristo pagó un alto precio. Y así, no solo debemos celebrar nuestra unidad en Cristo, sino vivirla plenamente en cada interacción, cada decisión y cada oración. El tema de jueves, somos receptores y dadores de gracia. El texto para nuestro estudio de hoy es el capítulo 5 de Efesios. El pensamiento expresado en el capítulo 5 en realidad comienza en el último versículo del capítulo 4:32, que dice: antes sed unos con otros benévolos, compasivos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. De ahí el capítulo 5 nos recuerda las tentaciones persistentes de una sociedad que a menudo veía al otro como un medio para beneficio propio, en lugar de como un ser humano creado a imagen de Dios. Este enfoque egoísta no se armoniza con la visión de Dios para la humanidad, una visión de amor, valor y gracia. Pablo, con pasión y urgencia, contrasta vivir en la oscuridad y vivir como hijos de la luz. La exhortación no es solo para evitar las obras infructuosas de las tinieblas, sino buscar activamente la luz, alabando a Dios y buscando su voluntad. Esta luz no debe confundirse con una mera moralidad externa, sino como una profunda transformación interna que afecta cada aspecto de nuestra vida. Esta invitación a imitar el amor de Dios llega a su punto culminante en la expresión de Pablo sobre la relación entre marido y mujer. El amor sacrificial de Cristo por la iglesia y la respuesta leal de la iglesia son modelos para el matrimonio cristiano. Este es un amor que prioriza el bienestar y valor del otro, reflejando la profundidad del amor de Dios.
Sin embargo, la verdadera belleza de Efesios 5 no es simplemente una guía de conducta, sino una revelación del corazón mismo de Dios. Él nos ama con un amor tan profundo y abarcador que nos invita a ser transformados por Él, a vivir en su luz y a reflejar ese amor en todas nuestras relaciones. Así que hoy tú estás llamado no solo a reconocer la gracia de Dios, sino también a vivir de acuerdo con ella, imitando su amor incondicional en cada interacción, en cada decisión y en cada acción. Por su gracia, somos capacitados para hacer exactamente eso, la voluntad de Dios. Viernes para estudiar y meditar. La lección de hoy es sobre Efesios capítulo 6 y así vamos a concluir nuestro estudio sobre la carta a los Efesios. Sigamos, a ver. Efesios 6 nos lleva al campo de batalla, pero no a un campo de batalla manchado de sangre física y estrategia militar. Se trata de una batalla, una guerra espiritual. A lo largo de su carta, Pablo nos presenta varias metáforas para la iglesia. El cuerpo de Cristo, un templo, la esposa de Cristo. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 6, emerge una imagen más militante. La metáfora de la iglesia como el ejército de Dios llamada a vestirse con armadura y prepararse para la batalla. Nuestra guerra, sin embargo, es diferente. No es una guerra de ataques, sino de defensas. Y nuestra principal arma es la paz. La descripción que Pablo hace de la armadura de Dios destaca virtudes que no incitan a la violencia, sino que promueven resistencia. Son ellas la verdad, la justicia, la paz y la fe. Cada pieza de esta armadura tiene el objetivo no solo de protegernos, sino también de reflejar el carácter de Cristo. Otro punto importante a destacar es que nuestros adversarios no son seres humanos. Nos enfrentamos a fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. La verdadera lucha es contra la desilusión, el miedo, la duda, el pecado. Y nuestra resistencia no es pasiva. Mientras nos mantenemos firmes con la armadura de Dios, también avanzamos con el evangelio de la paz, llevando esperanza y salvación a un mundo en conflicto. No es una batalla fácil, pero la victoria final ya está asegurada por Dios. Con Él a nuestro lado y con su armadura protegiéndonos, somos más que vencedores. Así que cuando tengas tus luchas personales, recuerda, la batalla espiritual no es tuya, sino del Señor. Así que vístete con la armadura de Dios, mantente firme en la verdad y avanza con confianza, sabiendo que Dios te dará la victoria. Muy bien, por aquí concluimos el tema de la escuela sabática de este trimestre. Mañana comenzaremos una nueva lección. Yo he tenido el placer de grabar la lección en portugués y español por la editorial Adventista Sa Feliz. Sin embargo, a partir de la próxima lección que empieza mañana, la lección en español será presentada por el pastor Daniel Bosquet, un amigo y gran conocedor de la Biblia. Estoy seguro de que hará un excelente trabajo y os sentiréis muy bendecidos con sus explicaciones. Envío un fuerte abrazo de mi parte a todos los que han seguido la lección en español y podéis estar seguros de que será una bendición para todos. Un fuerte abrazo. Adiós.